Buenas tardes. Reciban un cordial saludo de la Benemérita Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano. Para esta institución es un gusto unirse a la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica y al Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones para la conferencia Fin de la Utopía de las Casitas de Adobe a Trópico para Llevar, con la historiadora del arte Flor María Gallardo. Para la Biblioteca Nacional, que tiene la misión de recuperar, conservar y difundir el patrimonio documental, memoria e identidad de Costa Rica, es muy importante este ciclo porque ofrece al público la oportunidad de profundizar en temas de historia y cultura nacional. Además, estas conferencias son un recurso muy importante de apoyo a los programas educativos y llegan a todos los rincones del país. Un agradecimiento a la conferencista de esta tarde, a la máster Carolina Mora, académica e investigadora de la Escuela de Estudios Generales, al doctor Vladimir de la Cruz y a la máster Iliana Aguilar, directora del IFET, a gestores de este ciclo de conferencias. También un agradecimiento a Mariela Castro del IFET, que está coordinando, y a los funcionarios del IFET y de la Biblioteca Nacional que colaboran con la logística y difusión de la actividad. La conferencia será grabada y permanecerá disponible en el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica y en el canal de YouTube del Tribunal Supremo de Elecciones. Un especial agradecimiento a todos los que nos acompañan esta tarde y a quienes posteriormente vean el video de la actividad y los invitamos a compartirlo. Muchas gracias y le doy la palabra a la máster Carolina Mora. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy. A nombre del ciclo Costa Rica, Historia, Cultura y Democracia, organizado por la Biblioteca Nacional y el Instituto de Formación y Estudios en Democracia y la Escuela de Estudios Generales, así como Vladimir de la Cruz, gestor del proyecto, les doy la más cordial bienvenida. La bucólica casita de adobe y tejas, tan presente en la memoria histórica de los costarricenses, hoy será la protagonista gracias a la historiadora del arte y gran amiga Flor de María Gallardo, a quien paso a presentar. Flor de María Gallardo es graduada como artista gráfica y como historiadora del arte. Tiene también los cursos de maestría en artes de la Universidad de Costa Rica. Ha trabajado como profesora de artes plásticas en la Universidad de Costa Rica, impartido cursos en el Espacio Veritas, la Casa de la Cultura Amón del Instituto Tecnológico de Costa Rica, en el Centro Cultural de México, en el Centro Cultural Costarricense Norteamericano, en la Galería Art Flow, en los museos del Banco Central, el Museo Nacional de Costa Rica, y participado en foros de discusión en museos, galerías y universidades. También ha estado vinculada y comprometida con los museos nacionales. Por ejemplo, fue parte de la Junta Administrativa del Museo de Arte Costarricense. Ha trabajado en el Museo Municipal de Cartago con sectores de tercera edad, con la Fundación de Museos del Banco Central y del Museo Nacional de Costa Rica. Con experiencia en el montaje de exposiciones, asesorías, curadurías, visitas guiadas y giras a sitios de interés histórico y arqueológico. Ha sido consultora técnica de la Municipalidad de San José para la adquisición de obras de arte. En este proceso, la Municipalidad de San José ha adquirido trabajos de los escultores costarricenses Edgar Zúñiga, el monumento del Paseo de los Estudiantes en el año 2016, con Manuel Vargas, el monumento al viento 2017, y Jorge Villegas, el busto retrato de Manuel Mora Valverde. Ha participado en varias publicaciones, se destacan trayectoria, pensamiento y obra de Edgar Zúñiga Jiménez de la
el editorial, perdón, de la Universidad Técnica Nacional, y Entre Siglos, en el capítulo correspondiente a Costa Rica de la Fundación Rosas Botrán. Con ustedes queda la historiadora del arte, Flor de María Gallardo. Muchas gracias. Un largo inicio de agradecimientos que reitero aquí a mis anfitrionas y a mi anfitrión, don Vladimir, y un agradecimiento para quienes con paciencia esperaron y nos acompañan ahora y eventualmente nos acompañarán sin esperar. Entonces, rápidamente hago muestro la bibliografía recomendada o en lo que se basa esta presentación, y todas estas publicaciones, como lo decía, por lo menos las que están del lado, casi todas las que están del lado izquierdo, se consiguen en la librería de la Universidad de Costa Rica, en los museos del Banco Central, o las posibilidades de la memoria es un documento que ya está agotado, pero que por suerte se consigue gratuitamente en un PDF. Lo mismo, esto es con relación al tema del arte costarricense, mientras que para lo que es la relación de lo que es el paisaje, pues recomiendo publicaciones que en ocasiones pues cuesta un poquito más conseguir, pero sí les he de confesar que la construcción social del paisaje y el paisaje en la cultura contemporánea también se consiguen en PDF. El librito morado, maravilloso, este libro sobre paisaje es extraordinario, ¿verdad? Por cierto que, con excepción de los PDFs, pues todos los libros han sido comprados en librerías josefinas, ¿verdad? Para que no es como una tragedia conseguir esos libros. Y habíamos hablado de publicaciones de revistas, ¿verdad? En este caso, publicaciones de las revistas de la Universidad de Costa Rica, en particular la de la revista Herencia, que me precio, yo no sé si ahora uno se precia de esas cosas, de tener desde la publicación 1 hasta el momento en que dejaron de publicarla físicamente. Tengo aquí, por cierto, en la biblioteca, todos los ejemplares de la revista Herencia. Entonces, vamos a hablar un poco sobre ese fin de la utopía, de la famosa casita de adobes, que nos ha acompañado a toda una generación, pero que ahora más adelante, conforme vayamos avanzando en la presentación, vamos a ir viendo cómo esta mirada se ha vuelto totalmente opuesta y generaciones más jóvenes ya no se identifican con esta casa que, como les comentaba al principio, ¿verdad? Es una acuarela de la colección de Conarte Restauración, que es impecable, ¿verdad? Ya lo definía Iván Molina en su texto, ¿verdad? Encalada, blanca, el zócalo azul, ¿cómo se dice? El cielo, el blanco de las nubes y, por supuesto, elementos de color rojo, que son más vistosos. En por cierto, un óleo, que aquí agrego un detalle para que vean la textura pastosa que utilizaba don Fausto Pacheco, muy diferente a el trabajo que hacía él en acuarela. Y este tipo de casitas siempre nos remiten a las canciones que cantábamos en la infancia, por lo menos mi generación, y ahora todavía en ocasiones, en en particular, en la que añoro, ¿verdad?, tener mi casita, mi milpa, los buenos bueyes, y con esto sentirme realmente como un rey al que nadie envidiará nada. Entonces, en este caso, el color rojo es todavía más evidente. El mismo Fausto Pacheco no solo lo acentúa en las tejas, en el marco de la puerta, en esta enorme cobija que estamos teniendo enfrente, sino también hasta en su firma, ¿verdad? Entonces, blanco, azul y rojo, ¿verdad? Son estos colores que no necesariamente corresponden a la casita de adobes en general, ¿verdad? Si ustedes van a Barba de Heredia, las casas de Heredia son rojos, son amarillas, más bien son colores tremendamente fuertes. Habíamos hablado de Ezequiel Jiménez, de don Teorico Quirós, de don Manuel de la Cruz González e incluso de la misma Margarita Bertó, que nos mostraban siempre este paisaje idílico, como en el caso de la verdurera de Chacarita, aunque tenemos que tomar en cuenta que don Ezequiel Jiménez es anterior a lo que nosotros llamaremos dentro de la historia del arte costarricense la generación
nacionalista. Este cuadro que ha sufrido, si ustedes son muy observadores, van a ver ahí rastros de pequeños agujeros en el óleo, lamentablemente, pero el cuadro en general se ha comportado muy bien con el paso de los años. En Costa Rica nosotros tenemos un problema climático enorme, ¿verdad? Hay lugares donde realmente tener cosas como cuadros, como acuarelas, como trabajos enmarcados es imposible, ¿verdad? En este país la humedad 80, 90% pasa su factura a las pinturas y a todas las piezas de las artes visuales en general, ¿verdad? Aquí teníamos, porque esta me parece que es indispensable colocarla, porque una interpretación de esta pieza es con lo que yo voy a cerrar la presentación. Aquí estoy un poco mala gente contando ya el final de la conferencia. Tenemos el famoso portón rojo, propiedad del Museo de Arte Costarricense. Es una pieza que Teodorico Quirós firma como Finca Víquez. Si ustedes no la pueden ver en el Museo de Arte Costarricense, porque ahí no está, digamos, en sala por la exposición de turno que haya, existe una reproducción en cerámica muy bella de Ivette Gallard en Barrio Amón, en la casa de la familia de don Teodorico Quirós. Porque esta obra es fundamental en la historia del arte. Entre otras cosas, el tema común, ¿verdad? El tema del portón, perdón, del encalado de la tapia, de las tejas, en este caso el portón rojo. Aquí carecemos, digamos, del discurso blanco, azul y rojo, y entre otras cosas, ¿verdad? Por esa composición equilibrada, definida en un juego de diagonales extraordinarias con un punto áureo impecable que desarrolla, don Teodorico. Recordemos que don Teodorico es arquitecto, ¿verdad? Y entonces tiene toda esta concepción muy bien desarrollada y hace de la composición del portón rojo algo muy bien hecho, ¿verdad? La ubicación del árbol del lado derecho, esa línea de cuesta, y un elemento que siempre ha sido interesante, que ha generado textos de periódico, de artículos, de revista en ocasiones, es qué sucede detrás del portón rojo. Pero eso, pues, eventualmente es pura especulación que dejamos a la fantasía literaria. Aquí tengo un ejemplo que nos acompaña de don Manuel de la Cruz González, donde vemos obras muy tempranas de don Manuel. Siempre este paisaje rural es, como digo yo, acaba de pasar el encalador y el jardinero, ¿verdad? Porque son impecables, no se mueve una teja. Sin embargo, lo que yo tengo a la izquierda, enmarcado tan elegantemente con estos marcos dorados, esto pertenece a la etapa posterior a la abstracción que desarrolla don Manuel de la Cruz González. Él tiene en el 68 ese periodo abstracto, ¿verdad? Culmina en el 71 con la Bienal Centroamericana y todo el asunto Marta Traba, y luego regresa otra vez al paisaje, pero ya nos muestra un paisaje con colores mucho más brillantes. En ese mismo paisaje yo había mencionado el trabajo de Margarita Bertó, que salía con sus estudiantes, que esa es otra también novedad, salir a pintar al aire libre. En este caso ya las casitas no lucen tan prístinas como la de don Fausto Pacheco, pero siempre tenemos esa concepción de la montaña. Esto es en Escazú. Incluso doña Margarita y sus alumnas, entre las que se distinguía doña Gisela Stratman, alquilaron una casa para poder dejar sus cosas y con una cierta regularidad la visitaban. Cierro este primer bloquecito antes de empezar a contestar las preguntas que yo me planteo a lo largo de esta presentación con el trabajo de Carlos Salazar Herrera. Y vean que sigue manteniendo en esta pieza de la colección de los museos del Banco Central. Yo había mencionado anteriormente, antes de que se viniera ese corte psicodélico eléctrico, que era un agradecimiento especial también a la colección de los museos del Banco Central, que desde lo digital me proporcionó imágenes de muy alta resolución. Por eso es un problema cuando me piden las presentaciones, porque son presentaciones muy pesadas.
Entonces, en este caso, tenemos ese mismo concepto, vean, zócalo azul, la Casa Blanca, la teja, el cielo, etcétera. Sin embargo, Carlos Salazar Herrera, a través de la literatura, nos muestra un campesino, no como ese campesino labriego sencillo, ¿verdad? Yo siempre pienso en ese campesino volcado en las faldas del volcán Irazú, protegiéndose lo más que pueda de los rayos solares, ¿verdad? Para evitar cáncer de piel y ese tipo de cosas. Y es don Carlos Salazar Herrera y el mismo García Monge, los primeros que nos muestran al campesino tal y como es, ¿verdad? En su paisaje y tremendamente angustiado. Entonces, por años, nosotros hemos vivido y convivido con las imágenes. Vuelvo a poner esta porque es bellísima. Esta también es de Galerías con Arte. Es bellísima esta pieza y la vuelvo a poner porque toda una generación de costarricenses no solo fuimos educados en los años 70, 60 y 70 a través de la Alianza para el Progreso con estas imágenes, sino que la imagen del campesino de la casa de adobe ha persistido, ¿verdad? Y ese es un poco el título de la presentación. Vamos a terminar, o ya están terminando las nuevas generaciones de artistas visuales con esta utopía de la casita de adobe y del campesino en el paisaje. Entonces, retomo una pregunta que no me planteo yo, se la plantea mi colega Klaus Steinmetz, ¿verdad? Plantea esta y muchas otras, ¿verdad? Si realmente entonces existe una plástica costarricense que nos represente. Ahora, él mismo vuelve a plantear otra pregunta dentro de esta misma, de ¿qué es ser costarricense? Ok, ahí vamos a dejarle a los expertos la respuesta. Nosotros tenemos una idea más o menos de qué es ser costarricense, lo hemos banalizado con el pura vida, con lo tico, con una serie de cosas, pero creo que un estudioso como el doctor Carlos Sandoval García, desde la mirada del otro, ¿verdad? De la mirada del refugiado, de las migraciones, en esta publicación del 2015, No más muros, exclusión y migración forzada en Centroamérica, hace una excelente descripción no solo de nuestros colegas centroamericanos, ¿verdad? Sino en particular de los costarricenses en general. Esta publicación, y este es un pequeño paréntesis, generó 2 años después, en el 2017, un documental, ¿verdad? Que se basó en este libro, No más muros, exclusión y migración, sobre las migraciones, que se llama Casa Ajena. Esto nada más lo menciono, ¿verdad? Puesto que el documental es corto, vale la pena, son 27 minutos, un trabajo muy bien hecho, sobre todo porque tiene un sustento bibliográfico maravilloso, como puede ser el conocimiento casi inagotable de Sandoval García. Entonces, si existe un paisaje costarricense, entonces en un arte costarricense en particular, nosotros como ciudadanos debemos empezar a sentirnos dentro de ese ser costarricense, y la mejor manera es mirar el entorno, sobre todo a partir de imágenes prescritas que están inscritas en nuestra memoria, intrínsecamente ligadas a la mirada que posamos sobre nosotros mismos como país. Aquí tenemos una pieza maravillosa, un grabado en madera de don Francisco Zúñiga del álbum del 34. Agrego una silografía, una cromosilografía de don Francisco Amiguetti en esta ocasión, donde nos reiteran esa configuración del ser costarricense a través de la imagen. Tiene que venir una gran ruptura en los años 80 para que nosotros empecemos a ver otras imágenes más allá, digamos, de estas campesinas, ¿verdad? Estos grabados, que por cierto, como grabado inicial de este grupo de artistas, todos hombres, con la gran discusión de la exclusión siempre de Emilia Prieto. Lo que pasa es que Emilia Prieto era muy contestataria, además era mujer, ¿verdad? Además estaba divorciada, o sea, era comunista,
¿verdad? Era una cosa de lo más impresentable para la época, pero por suerte el Museo de Arte Costarricense hace un acto de contrición hace un par de años y una muestra extraordinaria de los grabados de Emilia Prieto hace un tiempo. Pero así es como los artistas empiezan a mostrarnos nuestra forma de ser y nosotros a partir de estas imágenes vamos construyendo, ¿no?, nuestra identidad. Y esa acción crítica en el quehacer artístico no solo ha dejado huella, sino que además se expone a un rechazo aplicado por las mismas órdenes aplicadas a los artistas, que hay algunos casos que evidentemente han optado por empezar a visibilizar elementos, problemas de género, violencia contra las mujeres, aunque una obra tan contestataria como esta de Priscila Monge, que habla sobre la violencia de la mujer, y vuelvo a mencionar a Emilia Prieto, ya ella había hablado sobre ese tema, ¿verdad? Entonces, en Costa Rica, esa gestión de un proyecto nacional toma fuerzas a partir del siglo XIX, cuando el poderoso grupo de la oligarquía pone en marcha una política liberal dirigida a modernizar y a educar a la población. ¿Y qué mejor elemento para hacer eso que el paisaje? ¿Verdad? El paisaje siempre existe, nunca va a pasar de moda, y menos en un país como estos, ¿verdad? Nosotros abrimos la puerta de la casa y vemos montaña para allá, salimos un poquito del GAM, ¿verdad? Yo vivo muy cerca de la biblioteca, entonces salgo un poquito ya en rumbo, un poquito hacia el sur y ya empiezo a ver vida rural o hacia el oeste, y si tengo más energía, pues hasta el mar, ¿verdad? Entonces, el paisaje siempre es un tema que nos va a acompañar constantemente, y qué mejor elemento para consolidar el Estado Nacional que agregar un paisaje, ¿verdad? Y nosotros tenemos el paisaje de consolidación del Estado Nacional más icónico que nos ha dado la historia del arte, ¿verdad? Que eso es fundamental, que todos lo reconocemos, ¿verdad? Y que está representado en el techo del Teatro Nacional en la alegoría del café y banano, ¿verdad? Entonces, es una pintura terriblemente europeizante, porque nuestras campesinas, y ahora más adelante veremos algunas fotografías de los cogedores de café, ¿verdad? No lucen así. Sin embargo, esta pieza va construyendo la idea de lo que es Costa Rica, cómo se asocia con la civilización, el orden y la modernidad, al punto que, ¿verdad?, vean la exportación, el puerto atrás, y es así como la filóloga Larisa Castillo y la psicóloga Mónica Brenes, en su texto que puse inicialmente, que este es el que está publicado en la revista Herencia, incorpora todos los elementos europeos en un espacio europeo, ¿verdad? Como puede ser el Teatro Nacional, que evoca ese sentido de magnificencia, ¿verdad?, de grandiosidad que queremos emular de las grandes ciudades de Europa, a pesar de que se supone que nosotros no las envidiamos. Aquí tenemos una foto proporcionada por don William Monge, maravillosa fotografía, ¿verdad?, en sitio del famoso billete de 5 colones, ¿verdad? Es muy interesante cómo para consolidar un Estado y para que un Estado liberal se lo apropia como discurso, por decirlo de alguna manera, entre el 68 y el 92 es el referente más importante de Costa Rica. Quiere decir que todavía hasta el 92 nosotros seguíamos repitiendo un poco este discurso, ¿verdad?, del café, del banano, del puerto hacia, ¿cómo se llama?, hacia Europa, que hay quienes se han quedado como en pequeñeces, ¿verdad?, que el café no se cultiva a ras al nivel del mar, que no puede estar cultivándose banano y café al mismo tiempo. Señores, esto es una alegoría, ¿verdad? Es una alegoría de finales del siglo XIX, es una alegoría pintada por un italiano. Entonces es importante que nosotros tengamos nociones de cuándo se hacen y cómo se hacen las cosas. Repito, ¿verdad? Y aquí lo tengo, a mí me gusta siempre, me encanta este tema de la virtualidad, porque puedo tener todo a la par, ¿verdad? Y aquí tengo ese libro de la alegoría, ese texto de la alegoría del café y del banano,
una propuesta de análisis iconográfico. Es un textito que, aunque ya es del 2014, sigue siendo muy, muy vigente. Y a pesar de que yo conservo las revistas Herencia en físico, como lo había comentado, al final es mucho más fácil mantenerlas en los teléfonos o en los celulares o en cualquier dispositivo a la mano desde un PDF. Entonces, como respuesta a esta generación, la herencia europea de la generación nacionalista y antecesores, ¿verdad? Todos tenemos un lejano pariente que estudió en Europa, ¿verdad? Que fue médico, que viajó, aventurero, que acompañó a algún presidente exiliado, etcétera. Y toda esta generación nacionalista es instituida y tutelada por Povedano de Arcos. Y los nuevos artistas que ya hemos visto, Pacheco, Quirós, Juan Manuel Sánchez, el mayor dibujante que ha dado Costa Rica, y el mismísimo Francisco Zúñiga, están en concordancia no solo con las vanguardias artísticas europeas, sino que quieren volver a lo autóctono, a lo primitivo, como forma de recuperar lo nacional. Y aquí me detengo un instante en la palabra primitivo, así se decía entonces. Ese es todo un tema de conversación interesantísimo. Existe una persona especializada o que tiene una lectura clarísima de lo que es el arte primitivo y el problema de la concepción, que es la doctora Taylor Descola, quien fuera por muchísimos años la encargada del Departamento de Educación del Museo Quai Branly Jacques Chirac en París. Y aquí tenemos otra obra icónica, ¿verdad? Normalmente vemos en la exposición permanente, cuando está en el Museo de Arte Costarricense, el portón rojo y después, unos pasitos después, volvemos a Domingueando, ¿verdad? Una pintura de la familia campesina costarricense con su yunta de bueyes y su carreta que salen a pasear. En este caso probablemente sea un paseo dominical, las mujeres con sus vestidos, por supuesto que es una cultura todavía de hombres y mujeres descalzas, y con una escena muy bucólica en el puro centro de la carreta, ¿verdad? Que incluso en alguna referencia de la exposición Extraña Infancia que se da en el Museo de Arte Costarricense hace varios años, un montaje maravilloso de quien fuera su directora hasta la administración anterior, Sofía Soto Mafioli, hace referencia un poco casi que a la Sagrada Familia. Aquí la lectura de Domingueando, ¿verdad? Vemos, la podemos hacer también desde el otro artículo que yo había referido muy al principio, que es el artículo sobre el boyeo, los bueyes y la carreta en la literatura y el arte. Aquí hay una polémica que se plantea desde hace mucho tiempo, la repiten Ulloa Barrenechea, Luis Ferrero y otros, que es la polémica Echandi Povedano, ¿verdad? Como un artista extranjero como don Tomás Povedano viene a inaugurar una escuela de artes, ¿por qué no lo hace nuestro artista más costarricense, como puede ser don Enrique Chande, de una formación 100% alemana, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos esa idea, ¿verdad? De empezar a crear ese paisaje, esa idea un poco más europea, y en ocasiones nos olvidamos del pasado, ¿verdad? Y entonces nosotros empezamos la historia del arte prácticamente con las piezas icónicas. Bueno, ya vimos la de Villa en el Teatro Nacional, con alguna pieza de Tomás Povedano, puede ser La Fiesta de la Cabeza, o con el famosísimo autorretrato, propiedad de los museos del Banco Central, de don Enrique Chande. Pero nosotros sí tenemos pasado y también tenemos multiculturalidad y plurietnicidad, ¿verdad? Y aquí lo tenemos. Se retrata hasta mediados del siglo XX y un poquito más a la campesina costarricense como si estuviera en la campiña italiana. Una mujer blanca. ¿Cómo va a ser blanca? Con estos soles que nos caen a nosotros, ¿verdad? En tiempos en que todavía uno no tomaba tantas precauciones con la piel, ¿verdad? Y siempre sigue ese discurso. Vean el color de las enaguas de las mujeres, una blanca, una rojo, una azul y las blusitas de color blanco. Cuando en realidad el migrante, que es el que recoge ahora nuestro grano, ¿verdad? Que ya después se abren las fronteras para los migrantes, hoy en día todo ese tema transfronterizo de los noves,
no lucen ni cercanamente a estas dos bellas campesinas. Es de la misma forma en que nosotros también, digamos, dejamos un poco de lado todo ese tema de la negritud, del negro en Costa Rica, porque por muchísimos años nosotros seguíamos repitiendo esa concepción de la blanquitud, ¿verdad? Aquí tenemos un artista mucho más reciente, fallecido tristemente muy joven, en el año 13, ¿verdad? Con, ¿cómo se llama? Con esta mujer de Limón, y más aún con ese olvido que hacemos en ocasiones de nuestras culturas ancestrales, porque siempre se habla de que el indígena era concebido, y vuelvo a poner la palabra primitivo y la vuelvo a poner en comillas, ¿verdad? Como muestras arcaicas de un pasado remoto, quienes dentro de un modo de pensar evolucionista supuestamente encarnaban los eslabones simples, en oposición al occidente, que se veía a sí mismo como el eslabón complejo, como una cúspide del progreso, ¿verdad? Con la intención subyacente de que este pensamiento era el de justificar la desaparición de estos grupos, pues era su destino natural, no estaban civilizados. Pero por Dios, grupos como esos que nos dejan piezas, esta pieza maravillosa que requiere conferencia exclusiva, ¿verdad? De todo este trabajo de oro de la colección de los museos del Banco Central, o este metate, trípode panel colgante, que hoy se puede ver en una maravillosa exposición en, los museos, en el Museo de Arte Nacional, o nuestra mayor joya, por llamarlo de alguna manera, arqueológica, como son las esferas. En este caso, son yacimientos de esferas, ¿verdad? No, digamos, nuestros ancestros buscaban muchas de estas piedras ya esferizadas por las corrientes del río, pero eso no les quita ningún mérito. Había que moverlas, había que hacerlas completamente esféricas, había que colocarlos en sitios estratégicos, ya fueran a la entrada de la casa del cacique, ya fueran en espacios ceremoniales, o como se sigue tratando de confirmar si tenían además una connotación con relación al sol, ¿verdad? Y ha habido en Costa Rica innumerables antropólogos y arqueólogos, ¿verdad? Que inicialmente desde la mirada del extranjero, como es el caso de Samuel Lothrop, de Carlos Balzer, de Carl Harman, hasta figuras tan importantes como doña Doris Stone, con esta publicación de Eugenia Ibarra que vale la pena revisar y entender, hasta figuras más contemporáneas, como pueden haber sido personas que, a pesar de manejar la teoría difusionista, como es don Luis Ferrero, tenemos figuras que abrieron el laboratorio del Museo Nacional, como es el caso de Miguel Snarquis, o por supuesto nuestro premio Magón, Carlos Aguilar Piedra. Sin embargo, desde esta visión, ¿verdad?, de nosotros dentro de lo primitivo, realmente nosotros pertenecemos al otro occidente, ¿verdad?, dentro de esa concepción centroeuropeísta. Entonces vean cómo poco a poco estamos empezando a ir construyendo nuestra identidad, ¿verdad? Y volvamos a esa idea de paisaje y pensemos cuál es y cómo es el paisaje, ¿verdad? Entonces, el paisaje se puede definir ampliamente, ¿verdad? En todo caso, la naturaleza no tiene paisajes. Uno construye el paisaje porque tiene una capacidad de visión, ¿verdad? O porque uno va por el tren viendo el paisaje, ¿verdad? Pero la naturaleza no es un paisaje. Uno construye el paisaje, y de ahí el libro, el paisaje, que yo se los voy a enseñar aquí para que es un librito bien cómodo, Génesis de un concepto, ¿verdad? Es un librito muy bonito de leer, muy amigable, ¿verdad? Y vamos como incluso Georg Simmel, ¿verdad?, nos presenta el paisaje como una realidad física, engendrada por el diálogo secular entre el entorno natural y la actividad humana, tal y como lo ha percibido la colectividad y los individuos que la integran. Y entonces volvemos al paisaje, y esta es la otra pieza que digo yo, la mujer ya lavó la cobija, y vean cómo la guindó, ¿verdad? Y es increíble, ¿verdad?, que una persona tuviera la colección con arte, y este coleccionista privado tuviera la otra. Y ambas son óleos, ¿verdad? Entonces, no tiene, digamos, relación en el guión, pero me encantaría enseñar una
para que tengamos como claro, ¿verdad? Vean, esta es la otra parte, ya terminó ella de lavar la cobija y ahora la tiene guindada y muy bien. Y poco a poco ese paisaje que se va construyendo, resulta que en Costa Rica ese paisaje lo construyen varias mujeres y un extranjero. Entonces, esa casita de adobe se va difuminando en este periodo, ¿verdad? O con ellos, son chozas costeras, ¿verdad? Vean aquí, con costos y se sostienen los techos, pero creo que son 2 o 3 mujeres las que nos empiezan a mostrar, como en el caso de Ángela Castro y su finca, la Argentina, ¿verdad? Estas son fotografías proporcionadas por doña María Enriqueta Guardia, ¿verdad? Que nos empiezan a mostrar edificaciones sin pintar, con paredes desgastadas, ya ese zacate no acaba de pasar el jardinero, ni mucho menos, con costos se chapea para dejar libre el camino, ¿verdad? Y hay una cierta desolación y un poco como un elemento hasta cierto punto desvencijado. Y ese paisaje, que es el tema que vamos a ir viendo en este proceso de construcción de paisaje, se va volviendo urbano, ¿verdad? Entonces vean en este caso este callejón de la puñalada, ¿verdad? De Claudia María Jiménez, una piecita maravillosa que estuvo hasta hace poco expuesta gracias al trabajo de investigación de Susana Sánchez y de Susi Vargas. Entonces, es interesante cómo poco a poco, ¿verdad? Nosotros vamos abandonando la idea de dejar al campesino, vean este niño, ¿verdad? Con los cachetillos todos rojos, brillantes, a empezar a entender, ¿verdad? Que nosotros vamos construyendo un paisaje. Y un paisaje, la construcción del paisaje lleva un montón de paisajes. Vamos a mencionar algunos. Y algunos solo los vamos a mencionar como los paisajes urbanos invisibles, ¿verdad? Este paisaje nosotros no lo vemos o no lo queremos ver, ¿verdad? Probablemente si salimos de la biblioteca o del Tribunal Supremo de Elecciones o del IFED o de la misma Universidad de Costa Rica de noche y nos trasladamos hacia el oeste de la ciudad, probablemente nos encontramos con este paisaje invisible, pero esto definitivamente, aparte de la recomendación del video de Jürgen Ureña, es algo que solo vamos a revisar aquí. También tenemos el paisaje de la desolación, el espantoso paisaje que nos dejan las tragedias, en los que incluso hay gente que va a ver qué fue lo que pasó el año pasado con la crecida del río Turrialba, el paisaje del abandono que al final se convierte en un espacio terriblemente turístico, como pueden ser en este caso las ruinas de Ujarrás. Y es así como los paisajes incógnitos, invisibles o no visibles para algunos, para algunas miradas, son aquellos que por diversas circunstancias o nos pasan inadvertidos o no son considerados habitualmente paisajes, ¿verdad? Son paisajes invisibles, mientras que la geografía que contiene el paisaje, ese sí nos gusta. Entonces tenemos esta vista del Valle de Orosi y todo el paseo, ¿verdad? Entonces vamos al mirador y vean qué belleza de vista. Entonces este pedazo que nosotros vemos en esta fotografía que he tomado de una página de prensa digital, me enmarca, ¿verdad? El río, la cerca, ¿verdad? Las parcelas, bellísimo, y termino mi recorrido del paisaje, ¿verdad? Con esta iglesita de Paraí de Orosi, que es una belleza, ¿verdad? Y lo mismo sucede con artistas más recientes que nos muestran ciertos lenguajes, ¿verdad? Muy parecidos a los de otros artistas, como en el caso de Nora Bolandi, pero que Ulises Rivera, que tiene él tiene doble nombre, ¿verdad? Se conoce como Ulises Rivera en los museos, pero es un tipo que nos llena de murales, de pinturas, algunos muros. 2 se pueden ver ahorita. En la recién inaugurada Rotonda de la Bandera, ahí hay una guaria morada muy bien interpretada por Ulillo, que es como se hace llamar, y en la fachada del Museo de Arte Costarricense. Entonces, después de esta rapidísima
¿cómo se llama? Vistazo que hemos dado, que hemos tratado de dar, preguntamos si la casita de adobes sigue siendo esa idea del paisaje, porque se sigue trabajando el paisaje desde diferentes lenguajes. Veamos esta de don Ricardo Morales, ¿verdad? Esto está en los museos del Banco Central, es del 84, o paisajes con objeto encontrado, como puede ser este trabajo de Rodríguez, o un trabajo tan limpio y tan impecable como la Talamanca de Carlos Poveda. Tenemos otros muchos ejemplos de paisajes hasta que finalmente la ciudad, el país se empieza a urbanizar, se hace una enorme, gran área metropolitana, ¿verdad? Y lo que era un paisaje josefino con montañas y verdes y el cielo azul y una mirada bellísima, esta mirada casi panóptica que nos ofrece este paisaje, nos va metiendo en algunos espacios como este trabajo de Emilio Willy, ¿verdad? De 1958. Esta calle queda en Alajuela, así se llamaba, vean que son estas casitas, ¿verdad? Que van pegadas de todos estos procesos de reformas habitacionales, ¿verdad? Pero entonces empezamos a encontrar que el paisaje se nos urbaniza, como estas ciudades contenidas, se nos convierten también en lugares de recuerdo, en encontrar las verdurerías, está llena de, digamos, de los dibujos hechos, o un paisaje tan interesante como las casas pintadas políticamente invisibles de Carolina Guillermet, o las más recientes de José Pablo Ureña, que incluso reconocemos quienes somos josefinos perfectamente, ¿verdad? Aquí rápidamente ubicamos cuál esquina es, cuál es esa tienda de San José muy común, y más recientemente los trabajos de Osvaldo Sequeira, premio Amiguetti, hace un par de años ya, pero muy recientes, este paisaje que es total, en el que nosotros nos identificamos totalmente, ¿verdad? Nosotros somos un país muy lluvioso. Y entonces empiezan a aparecer un tipo de paisaje que no es como el paisaje que yo me imaginaba de la casita de adobe, y el paisaje se vuelve denuncia, como el trabajo de graduación de Alessandro Valerio, que interviene con tintas biodegradables, algunas piedras. Este es su trabajo allá él es de la Universidad Nacional. Hoy Alessandro está trabajando y estudiando en México, un artista, se fue en medio de la pandemia, bueno, se fue como un poquito antes de que declararan ya la pandemia, y Valerio hace estas intervenciones de paisajes sumamente performativas, que está el documento que acompañó su exposición. Un momentito. Es que a mí me coge una habladera que bueno, ya, pero no se preocupen, ahorita ya voy terminando. Y de un momento el paisaje se vuelve basura, tristemente, ¿verdad? Como el caso del cubano radicado en Costa Rica, el vive en Escazú específicamente, que nos convierte el paisaje en basura, ¿verdad? Nosotros vivimos totalmente ahogados en basura, o aunque añoramos ese mar azul, esas aguas claras, cuando nos acercamos a esta fotografía del artista costarricense Ariane Garnier y nos quedamos viendo, Ariane lo que nos hace es un engaño con bolsas plásticas, ¿verdad? Que es uno de los componentes más contaminantes, o uno de los trabajos más contestatarios que hay, que es el de Diana Barquero, que hace un llamado tremendo de atención a lo que es la contaminación del humedal Terra Basierpe, nuestro manglar más grande del país, incluso con categoría de Ramsar y con bueno, todas las medallitas que puede tener un humedal los tiene Sierpe, y ella lo que hace es hacer bloques, ¿verdad? Entonces esos bloques tienen cáscaras de piña, cáscaras de palma, hojas de, ¿cómo se dice? Hojas de palma, plásticos de la bananera. Y durante todo el proceso de la exposición Horizonte Espinoso, ella nos va mostrando cómo va esa descomposición del humedal
ahí hay un caldo que es una especie de salsa, decía yo, ¿verdad? Entre la gasolina y el diésel de los motores, los agroquímicos, las piñas que se dejan perder, y todo eso sucede aquí, ¿verdad? Y nosotros vemos este lugar tan lindo, bueno, es muy caliente y muy húmedo, pero que todo eso se esconde un poco de ese lado. Entonces, yo ya casi voy cerrando, ¿verdad? Y entonces de un momento a otro empezamos a ver que lo que parecía imposible y esa impronta de la casita de adobe se empieza a borrar, y ustedes mismos empiezan a ver que cierta generación en adelante, la gente mucho más joven, ya se identifica con problemas más ecológicos, como este elemento performativo que nos hace Sergio Rojas, en lugar de sacar a pasear el perro, se sacan a pasear las plantas, o lo que nos hace Christian Wedel. Y entonces, ahora sí, para terminar, entonces contestemos la pregunta de si realmente existe un paisaje y un arte que nos representen totalmente, sobre todo un poco en ese país que nos hemos vendido como un país sin, ¿cómo se llamaba? Sin ingredientes artificiales, pero que olvidamos que para poder ofrecer ese tipo de turismos hay que poner tantos ingredientes artificiales, ¿verdad? Las motos de agua, los snorkels, los kayaks, hay que crear el ambiente en general, ¿verdad? Y tenemos una respuesta clarísima del fallecido Rodríguez del Paso, ¿verdad? Con esto súper moderno, vean qué interesante cómo es esa lectura del nuevo paisaje costarricense, ¿verdad? Que realmente no es tan sin ingredientes artificiales, a llegar a vivir en sociedades de concreto, ¿verdad? Esos edificios enormes donde aquella idea de tener el patiecillo, ¿verdad? Que le crezcan a uno ahí los hijitos, como dice uno, ¿verdad? Va uno a la casa de alguien y uno le dice, regálame un hijito, ¿verdad? Terminan siendo matas de seda, como el caso de este premio de Salón del 2017 de Sara Mata, que son dos versiones. Estas son hojas de seda de las tiendas que se compran, ¿verdad? Y que se usan para decorar y hacen arreglos de flores. Y Sara Mata las decora y las coloca de cierta manera para que parezca lo natural, ¿verdad? Entonces ya no es ni un país con ingredientes sin ingredientes artificiales, ya estamos más preocupados por elementos como la basura, ¿verdad? La falta de espacios verdes. Aquí tenemos la otra, eran dos trópicos para llevar, unas fotos muy bien hechas, muy bien tomadas. Y yo creo que finalmente hoy en el Salón Nacional del 2020-22, con el premio para pintura, Andrés Murillo nos da la respuesta con esta intervención de rojo sobre rojo, ¿verdad? Donde sobrepone ¿cómo se llama? Una imagen fotográfica del Portón Rojo con una marca de tiendas que han sido muy invasivas en San José, que han tomado incluso sitios como cines, como el Cine Palace a un costado, o fuera lo que fuera el Cine Palace a un costado del Parque Nacional. Y yo creo que finalmente esa utopía de la casita de adobe ya se está perdiendo, y el artista con un gran compromiso, todos los artistas tienen compromisos, todos los artistas tienen una concepción política, ¿verdad? Te estamos empezando a ver que hay otro paisaje en Costa Rica, ¿verdad? Que tenemos otras preocupaciones, y esperando haber cumplido con el tiempo que me pidieron, creo que me pasé unos minutos más, unos minutos menos, me despido agradeciendo a quienes me acompañaron desde las instituciones del Tribunal, del IFED, de la Biblioteca Nacional o de la Universidad de Costa Rica, quienes nos dieron en vivo a pesar de los relámpagos, y quienes eventualmente puedan disfrutar de esta conferencia ya asincrónicamente, porque oí antes de empezar que doña Laura
quedan, las conferencias quedan y se vuelven grandes referencias para, en ocasiones, en los estudiantes. Como dije al principio, espero que esta presentación haya cumplido las expectativas de mis anfitriones y esté a la altura de mis predecesores. Muchísimas gracias, Flor, por esta magnífica conferencia que ha despertado también interés en los que están conectados al Facebook Live del Tribunal Supremo de Elecciones. Este recorrido por la historia del arte costarricense, desde la romántica casita de adobe hasta el paisaje más contemporáneo, que se plasma en el arte nacional, es realmente provocadora. Es una magnífica pieza para consulta, no solo de artistas, sino de estudiantes y de público en general. Muy valioso el trabajo que has presentado el día de hoy, y paso a leer algunos de los comentarios y ver si hay alguna pregunta del público. Abraham Luna, saludos Costa Rica. Francisco Rodríguez, muy interesante, felicitaciones. Giancarlo Sandoval dice, cuando le escribieron a Leardo Villa, me parece que hubo un discurso político y el pintor hizo lo que le dijeron, sobre todo quien hizo el pedido y las cartas con un sentido eurocentrista. Leonardo Sancho, muy interesante, ilustrada y amena exposición. Muchísimas gracias por plantear el tema de la identidad de esta manera. B.M. Díaz, Osvaldo Sequeira es tipo impresionismo. Georgina Mora dice, desde mi casita de adobes, que para mí no es solamente un paisaje, sino mi hogar, te felicito por tan magnífica conferencia donde has tocado infinidad de tópicos de forma magistral. María Isabel Vícer, felicitaciones a la expositora. Giancarlo Sandoval, excelente exposición. Ana Beatriz Sánchez, muchas gracias. Y Macarena Barahona acaba de escribir que es una gran educadora. Así que, bueno, muchísimas gracias. Aparentemente tenemos una participación de don Vladimir de la Cruz. Me pareció muy interesante, una excelente exposición, una belleza, la muestra escogida, pictórica. Tal vez un detallito de forma, porque el adobe y todo ese tipo de cosas ciertamente es más rural. San José casi no lo tuvo, aunque hubo, digamos, algunas casas que todavía hasta hace pocos años se conservaban de adobe y bareque, incluso ahí cercanas a la Universidad de Costa Rica. ¿Verdad? Se me acaba de olvidar el apellido de la familia que la tenía, que era una casita esquinera. Incluso durante años esa casita esquinera tenía en una pared una pinta de esas que hacían en las paredes que decía Viva Cortés, que era muy interesante porque venía de los 30s. Pero en el caso, digamos, josefino, me parece que es importante que haya alrededor de 1900, bueno, cuando se construye la MON y el barrio Aranjuez, se hace una construcción de barrios, de casas con corredor volado afuera. Y eso era presentarse, abrirse, verse, sentarse al frente del vecino. Yo tengo una disposición legal que me encontré por ahí de 1900 de Santo Domingo de Heredia, que decía que había que poner tapiales, que era poner tapias alrededor de las casas. Y eso tal vez contribuía mucho a hacer esos grandes muros, ¿verdad? Que son pintados por nuestros grandes paisajistas, que yo creo que es eso también significativo, ¿verdad? Porque en algunos de esos casos no tenemos la referencia exacta de cuáles son las residencias o las casas, pero si fuera por ese detalle legal, la zona de esa de Heredia obviamente estaba llena
de tapias y de todo eso, mientras que en San José estábamos quitando ese tipo de cosas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Yo la felicito, realmente extraordinario, muy agradable la exposición, buenísima. Y además muy didáctica, se podía entender todo perfectamente. Muchas gracias, don Vladimir. Y no sé, Carolina, si puedo hacer los dos comentarios, el de Villa y el de Osvaldo Sequeira. Bueno, agradecerle a las personas, en particular a Georgina Mora, que vive en una casa de adobes que es su hogar. Efectivamente, a Villa se le mandan las instrucciones y eso es, como dice la persona que escribió en el Facebook, eso es lo que él sigue, ¿verdad? Una pintura totalmente europea, una alegoría como debe ser, con algunos símbolos y atributos, y responde, digamos, al gusto de la época. El estilo impresionista, como lo mencionó otra persona que nos escuchó y a la que se le agradece también, de Osvaldo Sequeira, me parece que lleva a otro nivel, ¿verdad? Incluso el pintor de la lluvia impresionista, como es Gustave Caillebotte, nunca logra, ¿verdad?, enseñar esa lluvia, que es la única lluvia que nosotros la podemos entender como nadie, ¿verdad? Porque nosotros sabemos, él se metió dentro del carro a ver llover, y eso nos pasa si vamos en el carro, en el bus, en el taxi, ¿verdad? Detrás de una ventana, es algo que es casi que nos va creando otro paisaje, ¿verdad? Entonces, el paisaje termina siendo, como casi todo, una invención. Entonces, muy amable por sus palabras, don Vladimir, y a Carolina por la invitación. Muchísimas gracias. Dos últimos comentarios que aparecen en mi WhatsApp de Arnaldo Moya. Dice sobre la conferencia muy erudita y muy bien documentada. Y Leonardo Sancho agrega que es muy generosa con las fuentes que trabaja. Bueno, yo creo que queda un excelente documento en la Biblioteca Nacional, en el IFED, en el Facebook del Tribunal Supremo de Elecciones, para consulta de muchas personas en el futuro, a quienes saludamos y agradecemos por su presencia y su visita oportuna en otro momento. Y muchísimas gracias nuevamente a todos los que nos acompañaron, a las personas del FED, a don Vladimir y a doña Laura de la Benemérita Biblioteca Nacional. Y especialmente un agradecimiento a la conferencista de hoy. Buenas tardes.